Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karen Bassi, trabajo en el área de reporting de GeneXius. En estos minutos vengo a mostrarles las novedades que tenemos de reporting, las nuevas funcionalidades y los beneficios que pueden aportarles. Como sabrán, cada vez es más común tener datos asociados a entidades geográficas, como pueden ser países, ciudades, estados o departamentos. Es por esto que en GeneXius les ofrecemos la posibilidad de poder mostrar esos datos en mapas. Si una imagen vale más que 1000 palabras, entonces un mapa vale más que 1000 números. En nuestra era visual, los mapas son una potente forma de informar. La información geográfica es parte esencial del dato estadístico. Es por esto que los mapas nos permiten analizar diferentes patrones espaciales que fácilmente no veríamos en lo que es una tabla o en un gráfico convencional. Además, los mapas nos permiten poder reducir la complejidad de los datos. Si tuviésemos información en grandes tablas que resultan abundantes y que muchas veces son engorrosas, los mapas nos permiten poder analizar de forma más concreta la información que queremos plantear. Por ende, primero tenemos que ver cuándo podemos representar datos en mapas. Debemos considerar el uso de los mapas para representar información cuando, por ejemplo, queremos conocer la distribución espacial de nuestros datos, queremos transmitir un mensaje más claro, mejorar la visualización y también el entendimiento para el cliente y el usuario final. Pero ¿cuándo no debemos representar nuestros datos en mapas? Primero, cuando no tenemos un desglose geográfico, y segundo, como es en este caso, cuando no hay una diferencia significativa entre ellos. Como por ejemplo, acá tenemos el índice de desarrollo humano en Europa, lo cual podemos ver que en el mapa no nos da la información o no nos permite analizar completamente, puesto que todos los países tienen valores similares entre sí y el mapa no nos permite poder analizar en profundidad lo que queremos. Bueno, pero ahora, una vez visto cuándo debemos y cuándo no debemos utilizar mapa para representar datos, vamos a ver qué tipo de mapas debemos utilizar, ya que en GeneXius les ofrecemos dos tipos de mapas temáticos, el Chloroped y el Bubble. La elección entre estos depende de la naturaleza de nuestros datos. El mapa Chloroped es un mapa más clásico, donde las áreas se colorean en función de una variable. Generalmente se utilizan este tipo de mapas cuando nuestros datos son un ratio, es decir, son densidades, tasas o proporciones. Típicamente puede ser variando las tonalidades de los colores o variando los colores sobre el mapa. Luego tenemos los mapas Bubble, que es un tipo de mapa que lo que nos permite es poder representar en burbujas información que es directamente proporcional al valor asociado. En este caso, la ventaja que tienen los mapas Bubble frente a los Chloroped es que muchas veces en los mapas Chloroped las áreas geográficas más extensas son las que se notan más enfatizadas. Esto no sucede en los mapas Bubble, ya que la burbuja, que es la que representa el dato, se enfatiza más o menos dependiendo del valor asociado. Pero dentro de los mapas Bubble tenemos dos variedades. Tenemos el mapa Bubble con tipo de dato ISO 3166 y el tipo de mapa Bubble con tipo de dato GeoPoint. La diferencia entre ellos radica en que si utilizamos un tipo de mapa Bubble con código ISO 3166, la burbuja se representará en el centro del área geográfica asociada a ese valor. Mientras que si utilizamos el tipo de mapa Bubble con tipo de dato GeoPoint, nosotros elegimos la geolocalización de la burbuja. Esto nos puede servir para representar ciudades, capitales o puntos específicos que normalmente no podríamos llegar con el código ISO 3166. Muchas veces también es necesario tener indicadores que nos permitan categorizar nuestros datos para así mejorar la visualización y el análisis para los usuarios finales. Es por esto que en GeneXius les ofrecemos, mediante la propiedad Conditional Styles, poder definir rangos con colores asociados. Esto funciona tanto para los mapas Bubble como para los Chloroped. Ahora, para finalizar, les voy a decir algunas buenas prácticas que deberían de pensar al momento de representar sus datos en mapas. Lo primero que hay que pensar es cuál es el mensaje que quiero transmitir, qué es lo que quiero que el usuario final se lleve. Posteriormente tenemos que ver la naturaleza de nuestros datos, ya que de esta forma podremos decidir si vamos a utilizar un mapa Chloroped o un mapa Bubble. Lo siguiente que tenemos que ver es el contexto que vamos a utilizar nuestro mapa, ya que de ahí podemos ver si vamos a representar en un mapa mundial, en un mapa de un continente o un mapa de un país específico. Y por último, como ya mencionamos, tenemos que ver si hay indicadores que podamos representar para categorizar los datos y mejorar la visualización. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo a través de las queries podemos extraer información de nuestras bases de datos que modelamos en GeneXius y representarlas en distintos mapas. Acá tenemos algunas queries ya definidas. Como podemos ver, acá vamos a representar el total de casos por millón de personas. Tenemos como atributos el código ISO de los países que tenemos como tipo eje, mientras que con el atributo del tipo dato vamos a tener el valor numérico asociado a los casos por millón de personas.
Si vamos al preview, podemos ver cómo estos datos están representados por default en una tabla. Acá tenemos por este lado los códigos ISO que mencionamos y el valor asociado. Si queremos representarlo en un mapa, tenemos que ir a las propiedades, en Output Type, pasar a la propiedad Map. De ahí podemos ver cómo ya podemos visualizar la información representada en el mapa, pero aún así, si quisiéramos realizar más cambios, podemos hacerlos a través de la propiedad MapType. Si queremos cambiar del tipo de mapa de Chloroped a Bubble, podemos hacerlo. Y si quisiéramos aún más cambiar, por ejemplo, en vez de que sea un mapa mundial, pasarlo a un mapa de continente, podemos hacerlo fácilmente y elegir el continente deseado. Por otro lado, acá tengo otra query definida, que va a representar la esperanza de vida a nivel mundial. Nuevamente tenemos el código ISO como eje, mientras que el valor numérico asociado es la esperanza de vida. Podemos ver cómo en el Conditional Style definimos algunos indicadores con los intervalos, los valores asociados y los colores definidos. Si pasamos al preview, otra vez lo vemos en la tabla por default, pero cambiando la propiedad Output Type a Map, podemos ver cómo ya los indicadores se ven en el mapa y como ya dijimos, eso se puede modificar. Podemos también, como ya vimos, pasar con la propiedad Region de World a Continent y podemos visualizarlo así. Además, también podemos agregar un título. Por ejemplo, podemos agregar el título Life Expectancy y ahí podemos ver el título con el mapa. Para seguir, otra query que tenemos definida es la población por estado. Cabe destacar que la población por estado vamos a necesitar el código ISO 3166 alfa 2, ya que es el que corresponde a las subdivisiones de los países. Nuevamente, lo ponemos en tipo eje, mientras que sumamos la población de las ciudades de cada uno de los estados correspondientes y los colocamos como dato. Acá podemos ver como por default tenemos la tabla. Como les mencionaba, el código ISO es el 3166 alfa 2 correspondiente. Y en las propiedades podemos cambiar con Output Type en Map y con la propiedad Region ahora en Country. Y dentro de Country podemos definir el país que quieramos, en este caso United States. Por último, la última query que les quería mostrar tenemos aquí. Es la que hablamos del tipo de mapa Bubble con tipo de datos GeoPoint. En este caso City Location, que está como eje, es un tipo de datos GeoPoint. Luego, como dato, tenemos la población a nivel de ciudad. En el preview podemos ver estos datos de GeoPoint, que son la latitud y la longitud de cada una de las ciudades, y su población. Si pasáramos y lo quisiéramos ver en un mapa, nuevamente definiendo Output Type en Map, podemos ver la información de las ciudades representadas en el mapa a nivel country, pero aún así también podríamos verlo tanto en World como en Continent, si así se deseara. Bueno, ahora los invito a probar ustedes estos ejemplos que vimos y muchos más. Podrán encontrar el link a la documentación y a la base de conocimiento que utilizamos en la descripción del video. Muchas gracias.